de acompañamiento y evaluación. Entonces, hoy me está acompañando mi compañero Jorge Fajardo y le voy a dar paso a él para que haga el inicio con una corta oración para que iniciemos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, profes. Buenas tardes para todos, para todas. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, Jorge, se escucha bien. Sí, profe. Ok, bueno. Vamos a iniciar esta jornada de formación, pues considerando toda esta formación, todos estos momentos que vamos a pasar, dejarlo en manos de nuestro Señor, a Jesús principalmente. Y hay unas palabras muy sabias con las que siempre iniciamos en estos momentos cortos de reflexión. Inclinamos un poquito la cabeza, nos vamos a concentrar en este momento maravilloso que le vamos a dedicar a nuestro Creador. Señor, tú lo dijiste, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Hazte presente en esta reunión al cual nos convocamos en el día de hoy, dándonos comprensión para que podamos aceptarnos mutuamente. Danos, Señor, capacidad para el diálogo fraterno, para escuchar con respeto las opiniones de mis hermanos y el espíritu de colaboración. Que este encuentro nos ayude a desarrollar nuestro espíritu comunitario y nos enriquezca con el conocimiento de la palabra. Queremos, Señor, ser tus discípulos, luz en medio de este mundo. Sabemos, Señor, y por eso te pedimos tu ayuda, que ser tus discípulos es tener tus sentimientos, es creer en el Evangelio, es sembrar los caminos de tu amor. Por eso, Señor, acudimos a ti para pedirte que nos regales en esta formación y nos des las fuerzas de tu espíritu para llevar en buen término esta reunión al cual nos convocamos en el día de hoy. Amén. 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 Bueno, profe, ya dejando este momentico de reflexión, que no nos debemos apartar nunca de él, siempre debemos llevar a todo plano, en toda reunión, en todos nuestros quehaceres diarios, siempre debemos hacer todo este tipo de encomiendas. Bueno, nuestra STS, el cual hoy nos convoca a esta formación, lo iniciamos a partir de una pregunta muy concreta. ¿Cómo puedo utilizar los organizadores gráficos para interpretar la realidad de nuestro entorno y fortalecer la evaluación y retroalimentación en el aula? Es una pregunta muy concreta, la cual la vamos a ir debatiendo durante estos momenticos que nos encontramos. Nuestra CDA está conformada. Jorge, proyecta la presentación. Comparte la pantalla. No estoy compartiendo. No. Ok. Gracias. ¿Me avisas, porfa, Sandra, ahí? Ya se está viendo. Ok. Bueno, nuevamente me regreso a la pregunta. ¿Cómo puedo utilizar los organizadores gráficos para interpretar la realidad de nuestro entorno y fortalecer la evaluación y retroalimentación en el aula? El equipo de trabajo está conformado por la compañera Sandra Cristina Paniagua, de la Fundación Pies Descalzo, tutora de la Fundación Pies Descalzo, ya Lobby, ya Diego, de la IE Cañaguate, Sandra Isabel Riaño, de la IE Javier Sánchez. Tenemos a profesor Elías Hernández, de tutor de
la IE Gabriel García Márquez, la profesora Karen Álvarez del Alejandro Obregón, Erika Álvarez del Técnico de Comercio, José Luis Polo de la IED del Valle, quien les habla, Jorge Fajardo de la IED de Experiencias Pedagógicas. Y hoy también nos acompañan otras instituciones, la Institución Educativa Distrital Cultural Las Malvinas, Villas de San Pablo y Esperanza del Sur. Muy bien, bienvenidos, profes, bienvenidos. Bueno, hay dos objetivos primordiales para esta formación. Uno, el primero corresponde a promover habilidades de lectura e interpretación de gráficas estadísticas en los análisis exploratorios de datos que susciten el desarrollo del pensamiento aleatorio de los estudiantes. Un segundo objetivo es el de incentivar en los docentes el uso de organizadores gráficos como herramienta que permita evaluar y retroalimentar el aprendizaje. Y bueno, y pasamos a este primer momento que corresponde a la exploración. Entonces, para este primer momento, voy a compartir aquí a través del chat un link con una herramienta, quizás algunos la conocen, otros no la conocen. Es una herramienta que también se usa mucho para todo este tipo de trabajo, tanto sincrónico como asincrónico. Entonces voy a compartirles por acá. Les agradezco que ingresen. Aquí por el chat se las comparto. Y quien ingrese, por favor, primero me diga qué le aparece. A ver. Yo voy mostrando aquí en el panel cada uno de los ingresos. Ya veo dos profes conectados. Ya tengo... Bueno, ¿qué tiene esta herramienta, verdad? Esta es una herramienta donde se trabaja mucho diapositiva dinámica. Es decir, yo puedo tener el control, tomar el control de la diapositiva. Miren que en este instante me parece que a ustedes les muestran que tiene dos diapositivas, ¿cierto? Profes. Para los profes que ingresaron, les aparece en la estructura dos diapositivas. Bueno, me aparece de momento una, o sea, parece que fueran dos, pero nada más tengo acceso a la primera. Correcto, muy bien. Correcto. Exactamente. Entonces, en este momento, yo le estoy dando la orden a la herramienta que solamente muestre la primera diapositiva. Ya, en el momento que vayamos avanzando, yo voy cambiando la diapositiva y ustedes deben aparecerle el cambio de la diapositiva. Es decir, que aquí estamos desarrollando un tipo de interacción en tiempo real. Ya, en los momentos en que yo necesito que aquí, en este momento, mis estudiantes participen. Por ejemplo, ¿qué tiene esta herramienta? Siempre en esta herramienta les va a aparecer esa primera diapositiva. ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, aquí veo que solamente dos profes me han contestado. 4, ya van 4 de 8 que han ingresado. Entonces me alegra mucho que en este 50% de que han ingresado, hoy se encuentra bien, muy bien. ¿Ok? Listo, vamos avanzando. En este tipo de exploración, ¿a qué pregunta nos vamos a referir? Ahora sí voy a hacer el cambio. Aquí está. Ya debe desaparecerle la diapositiva y debe aparecerle una segunda diapositiva con un tema muy central. ¿Cuál es el tema central? Alguien que por favor me diga, a ver. Buenas tardes. ¿Qué interpretación le otorgamos al siguiente gráfico? Entonces, hay una barra de la revista Semana. Eso.
Muy bien. Bueno, ahora que usted tomó la palabra, profe, ¿qué más nos puede decir al respecto? Espérate que no. Déjame que es que no me deja ampliarla y ya mis ojitos están. Bueno, de todas No maneras, me deja ampliar. aquí en la imagen en la que estoy proyectando, creo que se ve un poquito más grande. Eso me imagino que es como una encuesta como que a los candidatos de la presidencia, por lo que veo así. Eso, muy bien. Correcto, muy bien. Bueno, aquí le estoy ilustrando, pero en el link en donde ustedes se encuentran, aparece como especie de una cajita de texto donde ustedes pueden aportarme sus apreciaciones. ¿Qué interpretación le otorgamos a este gráfico? Ya ustedes lo ubicaron, diagrama de barras. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí la profe Lady ya hizo su aporte. Revela los resultados de una encuesta. Y aquí se está motivando la profe Luz Nancy. Ya se animó la profe Sandra. Miren que ahí va en tiempo real todo lo que ustedes están haciendo. Ya se animó la profe Laura. La profe Luz nos dice, es un diagrama de barra que muestra los resultados de una encuesta. No, perdón, nos dice que revela la opinión de las personas. Y ella está siguiendo a su aporte. La profe Sandra Romero es un diagrama de barra que muestra los resultados de una encuesta. La profe Laura Mesino es un diagrama que muestra el porcentaje y miren que aquí en la parte de abajo tengo 4 profes que no responden, no me han respondido, pero ahí están adentro, están pensando: Claudia Álvarez, Ruth de Alba, Ibis de Ávila y Dayana Calderón. Entonces miren que todo el comportamiento me lo está mostrando la herramienta se llama PeerDev, profes. Es que intento escribir y no me da, no sé si es porque estoy desde el celular. Ya. Bueno, yo creo que sí, porque yo sí lo probé en el celular. ¿Tu nombre, profe? Es que no te alcanzo a ver. Bueno, la profe Claudia es un gráfico de barra donde muestra la intención de los encuestados con algún candidato. Eso, muy bien. Muy bien, gracias por sus aportes. Ahora, ¿hasta qué punto esa información se puede manipular? A ver, ¿quién me responde? Con la lectura que se hagan de los datos. Eso sí, muy bien, profe. Correcto, muy bien. ¿Quién más? Exactamente. ¿Quién más? ¿Otra opinión? Bueno, teniendo en cuenta que está, digamos, avalado por una auditoría y esto, yo siento que es muy poco probable que se pueda manipular esta información, ¿no? Bueno, un punto de vista diferente. ¿Alguien más? Lo que se puede hacer es diferentes tipos de interpretación, diferentes puntos de vista, pero manipulación como tal de los resultados, eso está como
como casi imposible. Bueno, un punto de vista diferente. ¿Alguien más, profes? Bueno, yo necesito que me regalen una última opinión. Esa es la pregunta central, pero frente a, de pronto a los distintos puntos de vista que ustedes me han regalado, me gustaría saber una sola opinión nada más. Ya, ¿cuál sería? Por ejemplo, cuando yo pregunto hasta dónde es posible manipular este tipo de gráficos, lo voy a asociar con la pregunta que está ahí. ¿Qué interpretación le otorgamos al siguiente gráfico? Por ejemplo, miren la barra del primer candidato y del segundo, 23 y 12%. ¿Ustedes no creen que si yo analizo estos dos porcentajes que están aquí, podría presentarse una confusión? Por ejemplo, un niño que te diga, ay, profe, mira, pero el 23%, pero si es el 12%, esta barrita no podía estar como más abajito. A ver, una opinión que me regalen, a ver. Bueno, desde ese punto de vista sí, porque 12 representa un poco más del 50% de 23. Correcto. Y frente a ese tipo de construcción se puede generar frente a ese tipo de construcción se puede generar una confusión en esa diagramación, ¿verdad? Exacto. Listo, muy bien. Ok, profe, muchísimas gracias por sus aportes. Creo que aquí nosotros podemos pasar horas haciendo todo tipo de debates, preguntándonos cuántas cosas más que podemos ver en la gráfica. Por eso la pregunta ahí es bastante centrada sobre qué interpretación le podemos dar y nos podemos encontrar con ese tipo de elementos. Les agradezco muchísimo. Y la herramienta, pues la herramienta es muy importante también. Se ve que ustedes ahí pueden trabajarla de manera sincrónica y asincrónica, como lo dije inicialmente. Me describe por acá el profesor Jesús Roberto, gráfico para análisis de resultados. Muy bien, profe. Muchísimas gracias. Bueno, hay un segundo momento, una vez ya realizado la parte de estructuración que corresponde a la parte de conceptualización. Vamos a llevar todos esos elementos, todo ese aporte que ustedes nos han otorgado y vamos a irlo ahora consolidando en esta parte de conceptualización. Entonces, aquí sí, mi compañera Sandra tiene su intervención. Adelante, Sandra. Bueno, entonces, para que comprendamos mejor pues, esta parte del pensamiento aleatorio, y lo vamos a utilizar también ese eje que tenemos, que hemos venido trabajando en el ciclo 3 sobre los organizadores gráficos. Entonces vamos a ver, dale ahí, Jorge, por favor, a la primera estrellita, los gráficos y la cultura estadística. Entonces nos damos cuenta por todos los medios de comunicación, televisión, revistas, periódicos, redes sociales, que hay una gran variedad de información codificada y que esa información la muestran en gráficas y tablas. Y se puede hacer una lectura crítica de esa información, o mejor dicho, sería como saber interpretar y hacer un uso adecuado de la información para tomar decisiones, como acabamos de ver pues, en este ejemplo que nos proyectó Jorge en la exploración.
En algunos casos la comprensión de esa información es simple, pero en otros casos es incomprensible. Y en muchas ocasiones la gran cantidad de variables o las imprecisiones hacen que esa información sea engañosa. Por eso es fundamental brindar a los estudiantes las herramientas necesarias que permitan interpretar de manera adecuada la información estadística que leen o la que producen, de manera que se pueda evaluar y valorar críticamente esa información. Hay que reconocer la importancia que tiene la interpretación de la formación estadística en la formación de ciudadanos. Por eso decimos también, miremos la otra estrellita, Jorge, que la cultura estadística también tenemos que verla como resultado de la escolarización. O sea, nosotros esperamos que los estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades, actitudes para que puedan interpretar, evaluar críticamente y comunicar información y mensajes estadísticos. Y que haya también un reconocimiento de que ellos y la sociedad no son solo fuente de información, sino también usuarios de esa información. Y hay que apropiarse de esa información para la toma de decisiones. Como frecuentemente hay presencia de gráficos estadísticos en todos los medios de comunicación, por eso es importante que haya una comprensión en la cultura estadística, por lo cual hablamos de alfabetización estadística del ciudadano actual, porque ese ciudadano requiere hacer una interpretación de la información. Entonces, esa es la alfabetización estadística de la que hablamos. Pasemos a la otra estrellita, Jorge. Bueno, entonces estamos hablando también de esos gráficos en el currículo escolar. Ahí podemos ver como una pequeña línea de tiempo en la que se nos muestra que hacia los años 70 hubo una renovación curricular del Ministerio de Educación, donde se proponía hacer una revisión y diseño de los planes de estudios, pero solo hasta el año 98, cuando surgen los lineamientos curriculares en matemáticas, la estadística y la probabilidad se institucionaliza. Y solamente hasta el año 2006, con la publicación de los estándares básicos de competencias, la estadística y la probabilidad se materializa en el currículo, que estructura la educación básica y media. Entonces ya desde ahí es que los empezamos a ver de una manera más oficial. Desde los estándares de competencias en matemáticas se espera potenciar en los estudiantes el ser matemáticamente competente para resolver problemas que estén relacionados con las situaciones diarias y que ayuden en la toma de decisiones de cualquier persona que pertenezca a una sociedad. Bueno, miremos el siguiente. Bueno, ahí, aunque no se alcanza a leer bien, de todos modos ustedes van a tener esta presentación. Ahí lo que se quiere representar es que los estándares básicos de competencia en educación básica primaria tienen una relación con la interpretación de gráfica. Entonces ahí aparecen resaltados algunos de los estándares en donde se está proponiendo la interpretación y la representación de datos estadísticos con tablas y con gráficas. Bueno, miramos un tercer punto. Entonces vamos a ver los gráficos como un objeto semiótico. Los gráficos, ya dijimos que era una información codificada, que se refiere o se relaciona con un fenómeno. Por lo tanto, son un objeto semiótico. ¿Por qué semiótico? Porque tienen signos y asociaciones complejas que se producen de acuerdo con reglas que permiten la descripción de un sistema, un proceso o un conjunto de fenómenos. Esta es una definición de Duval. Las gráficas estadísticas entonces son representaciones semióticas porque la información se presenta de una manera discontinua. Por eso podemos decir que las gráficas estadísticas son un texto discontinuo
o como lo llaman algunos autores, son un texto no discursivo. Entonces, un gráfico, podemos pasar al siguiente, Jorge. Un gráfico, entonces, es un objeto semiótico complejo que requiere un proceso de interpretación, estableciendo una correspondencia entre un signo y un significado mediado por un convenio. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que hay una función semiótica implícita en el gráfico. Ahí podemos apreciar bien ese gráfico. De pronto no alcanzamos a distinguir bien los números, pero sí pienso que se alcanza a distinguir lo que representa esta gráfica estadística. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, unas barras horizontales. Esas barras horizontales se refieren a los millones de habitantes indígenas. Estamos hablando del continente americano. Entonces, miren que en el mapa se está señalando una zona. Esa zona, pues, sería de esos países que estamos representando, que tienen población indígena en el continente americano. Dijimos que esas barras, las horizontales de color azul, representan los millones de habitantes indígenas en esos países. Pero miren que a la derecha también tenemos unos círculos. En esos círculos ya tenemos es porcentaje de población. Entonces miren que las barras nos hablan de unas cantidades en millones de personas o de habitantes, mientras que los círculos nos están hablando de un porcentaje. Entonces, cuando de pronto no tenemos claridad sobre la interpretación de las gráficas, podríamos decir que hay como hay algo que no cuadra, ¿cierto? Porque miren que México tiene la barra más larga, pero el círculo es muy pequeño. Entonces, de ahí la importancia de esa interpretación. Vemos también el caso de Bolivia. Bolivia es el que tiene el círculo más grande, pero la barra azulita no es tan grande. Entonces, ¿cómo explicaríamos eso? Que de pronto a simple vista se podría ver como una incoherencia. ¿Cómo lo podemos explicar? Que Bolivia tiene el círculo más grande en cuanto a porcentaje de población, pero que la barrita es pequeña. ¿Qué se les ocurre ahí que podríamos interpretar para hacer la aclaración? Que la población indígena es más numerosa en Bolivia. La población indígena es más numerosa, sí, en cuanto a porcentaje, ¿cierto? Porque en cuanto a millones de habitantes no es tan alta. ¿Por qué? Porque Bolivia es un país pequeño. Entonces, miren que ahí estamos viendo también que este tipo de interpretación de la información no es exclusiva de las matemáticas. Esa es una herramienta de las matemáticas que utilizamos para todas las situaciones cotidianas. En este caso, estamos hablando de geografía. Entonces, cuando estamos en esta interpretación de gráficas, cuando estamos los profesores de sociales, estamos interpretando este tipo de información en los mapas. Entonces eso es muy importante tener en cuenta y tener esa claridad. Miren que cuando hablamos de porcentaje y cuando hablamos de cantidad, puede haber una diferencia significativa en cuanto a las gráficas y en cuanto a las tablas. Listo, podemos continuar aquí. Bueno. Entonces vamos a ver los niveles de lectura en los gráficos estadísticos. Aquí podemos apreciar unos cuantos tipos de gráficos estadísticos. ¿Cuáles reconocen ustedes ahí? Hay unos que de pronto son más comunes, más populares, estamos más familiarizados. ¿Cuáles pueden reconocer ahí? De barras, circular, lineal, pictograma. Muy bien, pictograma. Pictograma el que tiene los muñequitos, ¿cierto? Sí, señora. Miremos, por ejemplo, el que está en la mitad, el del mapa, ¿cómo lo llamaríamos? También es un gráfico estadístico.
Ese sería, Entraría como infografía. ese es un cartograma. Ese tipo de gráficos, cuando estamos refiriéndonos a los mapas, son cartogramas. Miremos el que está en la parte derecha superior, que sería, ese de pronto no es muy común, pero creo que también lo hemos visto. Ese es un diagrama, un gráfico de tallo y hojas. El que está ahí más abajito de los rectángulos, ¿cuál sería? Ese es como más común, o lo encontramos bastante en las estadísticas que saca el ICFES, cuando nos dan los resultados de pruebas saber. Esos son los diagramas de caja. Y el otro, el que está abajo, hacia la derecha, ¿qué gráfico sería ese? No lo alcanzan a ver bien. Parece un pictograma, ¿cierto? Sí, es como un pictograma. Bueno, continuamos. Bueno, aquí vamos a ver entonces unos niveles de lectura. Así como vemos niveles de lectura en comprensión lectora, entonces aquí también vemos que se pueden dar unos niveles de lectura de gráficos estadísticos. Esta es una clasificación que hizo Curcio en el año 1987 y en el 89. Entonces ahí nos habla de, básicamente fueron 3 niveles, porque el otro se lo adicionaron después. Entonces nos habla de leer entre los datos, dentro de los datos, más allá de los datos y detrás de los datos. Vamos a ver aquí en la otra estrellita con un poquito más de claridad. Entonces, miren, los niveles de lectura, el primero que nos dice leer entre los datos es una interpretación literal de la información que está en los gráficos. Cuando hablamos de un nivel 2, que es leer dentro de los datos, hay una interpretación de los datos de la gráfica que requiere la comparación de datos o realización de operaciones entre los datos para poder dar una respuesta. Cuando hablamos de un nivel 3, que es leer más allá de los datos, es realizar predicciones o inferencias a partir de los datos, con la información que no se refleja de forma indirecta en la gráfica. Y más adelante, bueno, estos 3 primeros niveles son los que vamos a considerar en educación básica primaria. Ya hay un 4º nivel que lo sacaron después, al que llamaron leer detrás de los datos. Y eso ya va una valoración crítica de esos datos y las posibilidades de extensión de las conclusiones. Bueno, vamos a ver un 5º punto, que son los sesgos o los errores en los gráficos estadísticos. Vamos a ver como los 2 de pronto más comunes que podemos encontrar. Miren el diagrama de la derecha y miren el de la izquierda. A la derecha nos dicen que ese gráfico es exacto, en el de la izquierda no es muy preciso. ¿Alcanzan a distinguir ahí por qué creen que el de la derecha es preciso y el de la izquierda no? ¿Qué encuentran en ese gráfico? Si apreciamos el eje Y, nos damos cuenta que en el gráfico de la derecha inicia en 0, ¿cierto? Pero el de la izquierda no inicia en 0. Entonces, por eso decimos que ese gráfico no es preciso. Ahí mismo dice imprecisa y exacta. Muy bien.
ahí lo dice, pero entonces vamos a tratar de entender por qué una de las gráficas es exacta y la otra no. Entonces, cuando, bueno, muchas veces se hace eso, que cambian el inicio de la escala, como en ese caso. Entonces, miren que ahí da la impresión de que los gráficos fueran diferentes, pero aunque nosotros grafiquemos los mismos datos, las gráficas se van a ver muy diferentes. Entonces, por eso es mejor hacerla a partir del 0, o sea, del inicio, para que podamos apreciarla mejor. Y vamos a ver un segundo gráfico. En este gráfico nos vamos a referir a los cartogramas. Entonces, miren, hay unas convenciones normalmente para este tipo de diagramas. Por ejemplo, cuando se habla de densidad, las partes más claras se refieren a las zonas que son menos densamente pobladas y las partes más oscuras son más densamente pobladas. En el caso de la izquierda, que vemos que la gráfica es imprecisa, ¿qué podemos notar? Miren, por ejemplo, la región del Amazonas. Miren que ahí lo pusieron con un color oscuro cuando esa parte del Amazonas es menos densamente poblada. Entonces, la manera correcta de haber hecho esa gráfica era haberlo puesto de manera clara. Entonces, también cuando nosotros queremos cambiar las convenciones, cuando ya hay unas convenciones establecidas y queremos hacerlo de una manera diferente, entonces eso también nos puede llevar a que hayan algunos errores o a que hayan sesgos en los gráficos. Bueno, en estadística hay una medida de tendencia central que se llama la moda, ¿verdad? ¿Quién recuerda qué era la moda? ¿Quién me dice? Es como un porcentaje, ¿no? Se repite. El porcentaje más alto. ¿La moda? El dato que más se repite en un grupo de datos. El dato que más se repite. El dato que más se repite, el que más porcentaje. Bien, ¿cuál es la moda hasta ahora de esta formación? Dígame la palabra de moda. Gráficos. Gráfico, exactamente. Ahora yo voy a hablar de unos gráficos, pero estos gráficos van a ser muy fundamentales para el ejercicio de retroalimentación y evaluación. Ahorita la profe Sandra mencionaba que en esta ruta formativa para el 2021 se planeó la retroalimentación como un eje transversal del acompañamiento pedagógico. Ahora, esto ha permitido un acercamiento a este proceso desde su concepción asociada al aprendizaje y la utilización de estrategias que van a ser propicias para la práctica educativa en modelos híbridos. Eso significa que en el caso de la evaluación formativa es indiscutible la estrecha relación que existe con la retroalimentación, donde esta va a constituirse en una práctica mediante el cual van a aparecer unos comprometidos. ¿Quiénes son? El estudiante, el docente y en conjunto la comunidad educativa. Entonces, para este ámbito, ya que la moda sigue siendo gráfico, vamos a hablar de lo importante que es señalar que los llamados organizadores gráficos pueden ser utilizados tanto para promover el aprendizaje de los estudiantes en términos de posibilitar la representación del pensamiento y del conocimiento de una manera visual. Para ello, vamos a hablar en este espacio, en este momento, de qué son esos organizadores gráficos.
Bueno, tenemos lo siguiente. Los organizadores gráficos son representaciones de tipo esquemáticas en la que se rescatan aspectos muy importantes de un concepto, de una materia, y en ella se van a presentar unas relaciones jerárquicas y paralelas entre conceptos amplios e inclusivos y los detalles específicos. O sea, de alguna manera esto va a constituirse como una herramienta de enseñanza que va a favorecer el aprendizaje significativo. Son de tipo visual, como los decía ahorita, donde se expresan de manera gráfica. También constituyen en unas herramientas que coadyuvan tanto a los profesores como a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de los profesores, van a constituirse como un instrumento eficaz para la planeación de actividades y para la evaluación formativa e indudablemente la retroalimentación. En el caso de los estudiantes, van a facilitar algunas cosas muy importantes. En este caso, deben convertirse en un insumo importante para la autogestión del conocimiento. Y eso permita facilitar la representación gráfica de esquemas mentales y, por otro lado, le va a permitir tener una mayor comprensión de los contenidos. Ahora, bueno, ya esta parte aumenta la capacidad para resolver problemas escolares, un punto muy importante, y la otra para resolver problemas de la vida. Bueno, ¿y para qué me sirven estos organizadores gráficos? Bueno, la importancia de estos organizadores gráficos, en este caso, el uso de ellos te van a permitir lo siguiente. Uno, clarificar el pensamiento. Aquí la promoción del pensamiento crítico y reflexivo ocurre gracias a un ejercicio de clarificación de las ideas y de jerarquización. Otro elemento que te permite o que te sirve es para retener y recordar nueva información. Aquí se promueve una mayor recordación al fijar la atención y permitiendo una memoria a largo plazo. Te sirven también para enriquecer la lectura, la escritura y el pensamiento. O sea, de alguna manera esto también te permite organizar las ideas antes de la redacción de un texto y favorece la comprensión. La otra, mejora la interacción social y la colaboración. Esto dado de que te permiten el trabajo y la construcción conjunta entre estudiantes. También te sirven para integrar un conocimiento nuevo. El uso de organizadores gráficos permiten que el trabajo cooperativo sea más efectivo en la resolución de problemas, te permite también diseñar planes y ofrecer soluciones. Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Aquí los estudiantes pueden encontrar en los organizadores gráficos un conjunto de herramientas para organizar una nueva información. Fabuloso, favorece la comprensión en los procesos de resolución de problemas. También te permiten identificar nuevos conceptos. Aquí los generadores gráficos te permiten el reconocimiento de los conceptos aprendidos y los que aún faltan por clarificar. Y otra parte muy importante que también te sirven para reforzar la comprensión. Permiten a estudiantes la verbalización y el reconocimiento de lo que han aprendido. Te sirve también para evaluar. El estudiante puede aquí identificar la evolución de sus trabajos iniciales respecto a los actuales. También te permite generar el proceso de retroalimentación. El uso de organizadores gráficos en el lugar del maestro permite encauzar las orientaciones previas, durante y posteriores como apoyo para la retroalimentación. Hay unos tipos de organizadores gráficos
Entre esos tipos de organizadores gráficos tenemos los conceptuales, los secuenciales y los jerárquicos. Los conceptuales, estos organizadores gráficos, son un medio para visualizar los conceptos y la generación y las relaciones jerárquicas entre conceptos, además de revelar con claridad la organización cognitiva de los estudiantes. Entonces, entre ellos tenemos el mapa conceptual, el modelo de Fryer, el cuadro sinóptico. Para los organizadores gráficos de tipo secuencial, aquí los organizadores secuenciales disponen los eventos en orden cronológico. Este tipo de organizador es útil cuando los eventos tienen un inicio y un final específico. Entonces tenemos aquí la espina de pescado, la línea de tiempo, el cuadro CQA, los organizadores de tipo jerárquico. En este caso, empiezan, ¿verdad?, con un tema o concepto y luego incluyen un número de rangos o niveles debajo de este concepto. Entre ellos tenemos el árbol genealógico, los diagramas de Venn, los mapas. Y bueno, ¿y qué sucede, digamos, con estos organizadores gráficos cuando se trabajan con los niños? Bueno, uno es trabajar con los niños en el aula con organizadores gráficos, por ejemplo, en preescolar y en básica primaria, te van a posibilitar el acercamiento al uso de esas herramientas. Pero fundamentalmente la creación de las formas diversas que hay, como ahí observamos, van a permitirle plasmar las ideas y los conceptos adquiridos y van a estar construidos e instalados en el pensamiento de los niños y de las niñas. O sea, aquí hay algo muy importante que hay que resaltar y es que el uso adecuado de los organizadores gráficos, según su tipo, siempre va a estar relacionado con el sentido y el fin que se busca para organizar las ideas. Entonces observan, por ejemplo, estos tipos de organizadores gráficos realizados por los niños. Aquí tenemos un registro del clima, aquí tenemos un árbol genealógico, este parece como una espina de pescado. Y bueno, ¿qué papel juega esto en los procesos de retroalimentación y evaluación? Bueno, yo les comentaba ahorita que la retroalimentación es transversal y constituye unos elementos primordiales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en cuanto a la evaluación formativa, mira que tenemos toda esta línea de seguimiento. Te permite continuar con el proceso, con momentos definidos de valoración parcial y cierre. Va a estar articulado el proceso de enseñanza y aprendizaje. Van a existir unos lapsos definidos para el registro de alcances, logros y balance en el proceso. Y por último, va a producir unos resultados que van a ser en términos muy importantes. Para el caso de la retroalimentación, se produce aquí una forma continua desde el vínculo de interacción del maestro con los estudiantes, mediante una comunicación desde el lenguaje global, que puede ser verbal, corporal, gráfico, desde el cual se instala una relación entre lo afectivo y lo cognitivo, y va a estar centrada en los conocimientos y aprendizaje en el proceso de simbolización y representación. ¿Qué evalúo en un organizador gráfico? Bueno, hemos tomado como 8 elementos fundamentales. 1, el uso correcto de las palabras o conceptos. 2, la asimilación de ideas o claves, la pertinencia de las definiciones, la claridad de la estructura en términos globales, la consistencia, pertinencia y veracidad de las relaciones, la organización, clasificación y síntesis de los conceptos, la integración de la nueva información y la habilidad para comunicar información.
En esta parte de retroalimentación y evaluación es algo que hay que destacar, que pensamos que es muy relevante. Ya. Los organizadores gráficos se eligen por los estudiantes o el maestro en función de alcance y las posibilidades que te ofrece. Una para concentrar los aspectos centrales de una conceptualización, otra como punto de referencia para considerar los aprendizajes y los conceptos adquiridos, otro para el intercambio e interpretación de lo expuesto por el estudiante desde la construcción conjunta con sus pares o en apoyo con el docente. El uso del organizador gráfico en el lugar del maestro te permite encauzar las orientaciones previas, durante y posteriores como apoyo para la retroalimentación. A su vez, en los estudiantes te permite registrar su conocimiento e intercambiar o contrastarlo con otros. Esto al visualizar en esquemas gráficos su propio proceso. También observa cómo comprende y percibe su proceso. Además, permite tanto al maestro y a los estudiantes visualizar los conocimientos presentes o adquiridos e igualmente considerar aquellos conocimientos subyacentes requeridos o por esclarecer en función de una profundización o la necesidad de generar un nuevo conocimiento. Bueno, pasamos ahora a un cuarto momento, que es el de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Esta pausa va a estar dirigida acá por mi compañera Sandra. Adelante, Sandra. Ojo que esta pausa tiene premio. Bueno, entonces como para que nos dispersemos un poco de tanta teoría que hemos visto, entonces vamos a hacer aquí un jueguito que es muy similar al ahorcado, pero en este caso lo vamos a hacer con un muñeco de nieve. Entonces, en el ahorcado, cuando fallas en una letra, te va poniendo cada parte hasta que te ahorca. En este caso, lo que va a pasar con el muñeco de nieve es cuando fallas en una letra, el muñeco se va a ir derritiendo. Entonces, aquí lo importante es que miremos cuando nosotros vamos poniendo las letras y acertamos la palabra, entonces nos va a aparecer el número 1 en la parte, porque no lo estás proyectando. Pásalo ahí, por favor. Bueno, yo por acá por el chat, yo les pasé también el link. No, pero el enlace no. Me interesa que entiendan cuándo han terminado la actividad, cuándo ganaron. Porque en el momento en que ganen, pues les va a pasar el pantallazo a cada uno de sus tutores. Eso. Para ver quién es el ganador. Entonces, miren en esta parte de arriba que hay como un muñequito blanco. Cuando ahí te salga 3 es porque ya acertaste las 3 palabras. Y en ese momento es que vas a tomar el pantallazo y lo vas a pasar a tu tutor. Entonces, recuerden, son 3 palabras las que vamos a formar. Y cuando completes la tercera, te va a aparecer en la parte de arriba, en donde está el muñequito blanco, te va a aparecer un número 3. Quiere decir que ya acertaste las 3 palabras. Entonces, listo, iniciemos la actividad. Como es sencilla, vamos a dar como unos 3 minutos para poderlo resolver. Son 3 palabras que están relacionadas con lo que hemos visto en el día de hoy en esta conceptualización de la formación. Para los 2 primeros que terminen van a ser los premios. Así que pilas que aquí también cuenta el tiempo.
¿Ya alguien acertó las 3 palabras? Yo ya acerté las 3 palabras. Listo, profe. Lady, ¿le pasaste el pantallazo a tu tutora? Yo también acerté las 3 Ya lo palabras, voy a pasar. pero yo no pasé el pantallazo. Pásalo, Jesús. Yo también. Ibis, también pásalo. Se la voy a escribir por el WhatsApp de ella. Ya también terminé y lo voy a pasar a la profe Dariana. Listo, ya se lo pasé al profe Fajardo. Bueno, ahora podemos decir cuáles son las palabras. Cuéntenme, eran 3. Retroalimentación, Sí. evaluación y Semiótico. Semiótico, excelente. Bueno, les quiero hablar también un poquito de la herramienta. La herramienta se hizo por la plataforma Flippity. Ahí se pueden hacer otros jueguitos muy interesantes. Ahí hay también juegos de palabras, de memory, hay rompecabezas, hay sopas de letras. Entonces es una plataforma que pueden explorar porque tiene muchas opciones para trabajar. Señor, es bastante interesante ese tema porque yo estoy haciendo una especialización y el tema mío es ese de la gamificación. Entonces, me gustaría tener, si es posible, a través de la tutora, más información de todas esas páginas para poder modelar más actividades. Excelente. ¿Quién es tu tutora? Leslie. Ajá, sí, claro que sí. No te preocupes que con Leslie te pasamos la información de varias plataformas que son excelentes para trabajar gamificación. Bueno, entonces esta es una de ellas. Espero que la exploren, que la utilicen, los que tengan oportunidad. Es sencilla de usar y pueden sacar muchas actividades que son divertidas para trabajar con los niños. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya entonces tenemos, bueno, a mí, ¿quién me ha pasado? Ninguna de las 3 me ha pasado los pantallazos. Leslie, Dayana, Dareana. Bueno, ya la profe Lady me la pasó. Ah, bueno, Lady, entonces listo, ya Lady confirmada, Lady ya ganó un premio. Y entonces el otro, estamos aquí a la espera de que nos manden los pantallazos.
Bueno, vamos a continuar entonces y más adelante entonces cuando los tengan, los hayan pasado, ya entonces asignamos los otros premios. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con una parte de práctica. Vamos a hacer una actividad. Para eso, sus tutoras les debieron haber pasado un archivito, es un PDF que tiene una guía con unas actividades. Bueno. Ya todos lo tienen, el PDF. Es un PDF que se llama Documento Guía STS Matemáticas y CDA Integrada. Y de ahí vamos a mirar la página, la 7, la 8. En la página 8 hay una situación de aplicación que es del libro de PRES de tercer grado. Entonces, como para que vamos viendo también de qué manera podemos utilizar y hacer un uso adecuado y sacarle como más provecho a esos textos de matemáticas de PRES. Pero igual, miren que esto lo podemos hacer también con otros libros de otras asignaturas, porque recuerden que muchas de los libros de todas las asignaturas hay situaciones con estadística. Entonces, esto es simplemente un ejemplo, pero que podríamos llevar a cualquier otra asignatura, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que esto no es exclusivo de matemáticas. Aquí, por ejemplo, en esta situación del texto de PRES, vamos a leerla. A ver, si ustedes lo tienen ahí, que lo pueden ver mejor. Yo también la tengo aquí. Si ustedes tienen el texto de PRES, pues ahí también lo podrían buscar. Es la situación de una nave para el rey Zenus, de tercer grado. En un momento que aquí se me perdió. Bueno, ya aquí está. Listo, entonces, aquí tenemos la situación, dice, viaje por la galaxia. Y dice, realizamos una encuesta entre el equipo de extraterrestres del rey Zenus para saber cuál es su planeta preferido. Entonces, en ese diagrama de barras que ustedes ven ahí, aparecen todos los planetas y aparece cuáles son los planetas preferidos por los extraterrestres. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros en este momento no es dar la respuesta o dar la solución a ese problema. Lo que vamos a hacer es analizar la manera como está propuesta la situación y las preguntas que están haciendo. Miren que aquí en esa situación lo que le piden a los niños es que obtenga 3 conclusiones que permitan comparar las preferencias de los extraterrestres. Utiliza expresiones como la más popular, misma cantidad, el menos popular, etc. Entonces, eso es lo que está pidiendo esa situación, problema en el libro. Ahora, lo que nosotros tenemos que analizar, repito, no es resolver la situación, ¿cierto? Sino que lo que vamos a mirar en esa situación es qué preguntas o actividades de las que están ahí diseñadas o ¿qué? Está mal. Bueno, ¿qué preguntas o actividades diseñarías o adaptarías para que se logren los niveles 1, 2 y 3 de lectura e interpretación de las gráficas? Miremos a ver cuáles son
con relación a los niveles de lectura que nosotros vimos, bueno, ahí se están proyectando los niveles de lectura. Recuerden que son 3 niveles de lectura que tenemos para primaria. El primero es, primer nivel, el leer entre los datos, o sea, es una información explícita o literal. Entonces, miremos a ver si en ese ejercicio está el nivel 1, pero no nos podemos quedar en el nivel 1. Miremos también a ver si hay nivel 2 y si hay nivel 3. Entonces, dependiendo de lo que pregunten, vamos a dar unos 2 minuticos para que analicemos. Entonces, con esa situación, como está planteado, propuesta ahí en el libro, ¿cuáles de esos niveles de lectura están abordando? Vamos a dar 2 minuticos y escuchamos sus intervenciones. Todos tienen el documento de PDF. Ese es el material de apoyo. De pronto así es más fácil verlo que verlo aquí proyectado, porque de pronto si lo proyectamos no alcanzamos a leer bien. Hay unas letras que se ven muy pequeñas y no se distinguen. Entonces, para que miremos ese documentico de PDF. Profe, ¿sí está claro lo que estamos mirando? Es en la página 8 del documento. Ahí está la situación. Hay unas preguntas de esa situación. Entonces, no vamos a resolver la situación, sino que vamos a analizar las preguntas que están haciendo ahí para determinar qué nivel de lectura de gráficos estadísticos están utilizando para ese ejercicio, si están en nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Entonces queremos que ustedes nos digan qué opinan, en qué nivel estarán ahí. También pueden mirar más arriba en la página 2 que aparece el detalle de los 4 niveles de lectura. Aunque sabemos que en primaria solamente vamos a utilizar los 3 primeros niveles, que son leer entre los datos, leer dentro de los datos y leer más allá de los datos. Recuerden que el nivel 1 es un nivel de lectura literal donde no se interpreta la información del gráfico. El nivel 2 ya sí requiere de una cierta interpretación
y de hacer comparaciones entre los datos para poder dar respuesta a las preguntas que están haciendo. Y en el nivel 3 ya se realizan predicciones o inferencias a partir de esos datos, pero que de pronto no están reflejados de manera directa en la gráfica. Por eso es que decimos que hay que hacer una cierta inferencia para poder dar solución al problema. Bueno, listo. Entonces, la situación que nos plantean ahí será nivel 1, nivel 2 o nivel 3. ¿Qué opinan? Sandra, yo pienso que plantea las dos primeras inicialmente, el literal o primer nivel, que es de interpretación, cuando hace simplemente la pregunta, ¿cuál es su planeta preferido? Simplemente el estudiante está haciendo una interpretación de lo que se representa en la gráfica, está leyendo textualmente la gráfica. Y ya cuando él tiene que obtener las tres conclusiones, que hace comparaciones de las preferencias de los extraterrestres, ya él está haciendo una lectura más compleja, que vendría siendo ya el segundo nivel de lectura de gráfica. Pienso yo. Excelente, profe Vivian. ¿Y crees que ahí habría un nivel 3 también? O sea, tengo la duda con relación cuando él tiene que sacar el tercer, cuando él tiene que hacer las conclusiones e inferencias de parte del niño. Porque dice que obtén tres conclusiones que te permitan comparar las preferencias. Yo pienso que ahí está haciendo, sí se dan los tres niveles. Porque ya él está infiriendo cuáles serían, por qué serían los preferidos, por qué no. Bueno, miremos a ver si hay otro aporte. A ver si todos piensan que ahí están los tres niveles, o piensan que hay uno, o piensan que solamente llega hasta el 2.
Bueno, lo más importante con este ejercicio es que nosotros podamos observar y poner en práctica los niveles de lectura. Entonces, miren que muchas veces nos estamos limitando solamente al nivel 1, o sea, haciendo unas preguntas que son muy evidentes en la gráfica, pero que no implican como de pronto ir un poco más allá y hacer un análisis. Entonces, es interesante que nosotros lleguemos hasta ese nivel un poquito más avanzado y no solamente en matemáticas, como dijimos. Este tipo de situaciones las podemos ver en todas las situaciones de la vida y en diferentes asignaturas. Entonces, esto no es solamente para profesores de matemáticas, no es solamente cuando estamos dando clase de matemáticas, ¿cierto? Sino para cualquier otra asignatura. Entonces, es siempre, en todos los casos, tratar de trascender de ese primer nivel. Cuando la profe Vivian nos dice que sí, que hay un segundo nivel porque se están haciendo comparaciones, ¿cierto? Ahí miren que dicen, nos hablan de unas conclusiones, o está pidiendo el libro, en este caso, que saque unas conclusiones con esos datos que hay ahí, utilizando expresiones como la más popular, misma cantidad, el menos popular. Entonces miren que ahí estamos efectivamente en el nivel de lectura de gráficos en el nivel 2. ¿Cómo sería un nivel 3? ¿O qué podríamos preguntar para que el estudiante llegue a un nivel 3? Porque recuerden que en el nivel 3 hay una interpretación más allá de los datos que implica inferencias. Cuando a mí me piden sacar conclusiones, miren que también hay que mirar qué es lo que responde el estudiante. Puede que el estudiante se limite solamente a lo que tiene ahí en el gráfico y a comparar, o sea, mirar de pronto la barra más alta, la barra más pequeña, y dependiendo de eso puede sacar sus conclusiones. Sí, ahí estaría en un nivel 2, pero también podría, al sacar conclusiones, llegar a un nivel 3. ¿Quién me da un ejemplo de cómo podría llegar al nivel 3? ¿O qué conclusión o qué análisis podría dar el estudiante para uno decir, bueno, este estudiante llegó hasta el nivel 3? Bueno, profe, estamos muy calladitos hoy. Podemos mirar el ejemplo que nos dan en el documento de PDF que ustedes tienen. Miren que dice que en un tercer nivel de lectura, más allá de los datos, implica inferencias de buenos, malos hábitos alimenticios de los estudiantes. Bueno, ahí están hablando del ejemplo que pusieron en esa situación. Marketing para el lanzamiento de un producto alimenticio, de la tienda escolar, etcétera. Entonces, ¿qué respuesta nos podría dar un estudiante para nosotros decir, bueno, llegó el estudiante hasta el tercer nivel? Cuando estamos hablando de esta situación específica o este problema de los planetas. Miren que ahí están hablando de los planetas preferidos por los extraterrestres para vivir. Entonces, por ejemplo, si el estudiante ya tiene algún conocimiento sobre los planetas, ¿cierto? De pronto ya en clase
Hablamos de todos los planetas del sistema solar, de algunas características de esos planetas, si tiene agua, si no tiene agua, qué condiciones tiene que pueden facilitar el que haya vida, ¿cierto? Entonces, de pronto ahí ya podría surgir una conclusión en la que el estudiante ya esté llegando al nivel 3. Cuando esté hablando, por ejemplo, de que la Tierra podría ser el planeta preferido por los extraterrestres porque presenta muchas mejores condiciones ambientales o climáticas, ¿cierto? O porque tiene una posición privilegiada con respecto al Sol, o por la temperatura, ¿cierto? Entonces, cuando ya estamos hablando de eso, entonces ya podríamos trascender a un tercer nivel. Pero ¿qué podríamos hacer también nosotros? Podríamos, con las preguntas que hacemos, ayudar a que los niños o los estudiantes lleguen a esas conclusiones de nivel 3. Listo, entonces ya queda claro cómo podemos utilizar esos niveles de lectura en la lectura de gráficas estadísticas. Bueno, Jorge, puedes continuar ahí con las diapositivas. Si nos da tiempo con esta actividad número 2. Bueno, podemos plantearla. Ok. Bueno, bueno, en esta segunda actividad, pues el ejercicio consta de construir un organizador gráfico. Bueno, identificando un tipo, por ejemplo, aquí tenemos el modelo de Fryer en la etapa de contextualización y aprovechando el centro de aprendizaje con el que acabamos de trabajar en la actividad anterior. Ya, lo tomamos como un referente. Entonces, la idea está utilizar ese mismo centro de aprendizaje y construir un organizador gráfico. Elabora un organizador gráfico diferente al de Fryer que apoye la retroalimentación y la evaluación para el centro de aprendizaje 3 que estábamos ejemplificando en la actividad anterior. Entonces ahí vamos a definir, a detectar algunos elementos para poder hacer, digamos, la construcción con las características que mencioné ahorita. Entonces, según el tipo de organizador gráfico, ustedes cogerán si van a tomar uno conceptual, uno secuencial o uno jerárquico, de tipo jerárquico. Aquí tienen un modelo de cómo sería, por ejemplo, el de modelo de Fryer, el cual aquí tenemos unos elementos de conceptualización con base a una pregunta. Por ejemplo, la pregunta que aquí tomamos fue: ¿qué herramienta conoces que te permita representar de manera visual los datos de una encuesta? En la parte de caracterización, ¿para qué sirven los diagramas de barra? Aquí en la parte central ubicamos las palabras. En este caso, la frase que utilizamos fue el de reconocer e interpretar datos. Aquí tenemos dos elementos que corresponden a un ejemplo y no ejemplo. En esta parte del ejemplo te dice: escribe un ejemplo o de una situación que se pueda graficar en un diagrama de barra. Y en esta parte tenemos qué elementos debes tener en cuenta para leer correctamente un diagrama de barra con respecto al ejercicio que venimos haciendo. Entonces, a través de este QR, tenemos aquí como un tablerito en donde ustedes tengan la oportunidad de hacernos llegar en el momento que ustedes lo consideren, simplemente para hacer el ejercicio, hacerle un seguimiento del tipo de organizadores gráficos que ustedes podrían construir con base a este centro de aprendizaje. Entonces, yo les pueden escanear el código QR. Yo les voy a pasar también el link
Ya se los voy a pasar. Perfecto. Bueno, yo creo que podemos disponer como unos 10 minutos. ¿Qué me dice Sandra? 10 minutos o menos. Por lo menos que tengamos la oportunidad de hacer como especie de una proyección, ¿no? Bueno, Jorge, yo creo que para hacer la actividad de cierre Creo que nos tardamos ahí, ¿verdad? Puntuales, no creo que haya tiempo de hacer el organizador. No, ¿verdad? Pero sí es bueno como que ellos tengan la idea de cómo se puede construir ese diagrama o ese modelo de Fryer y cómo se utiliza en la retroalimentación y en la evaluación. Ok, correcto. Entonces, mire que aquí estamos ubicados en la etapa de descontextualización. En esta etapa de descontextualización, por ejemplo, miren los tipos de... Voy a regresar un poco, voy a regresar. Aquí se les expuso los 3 tipos de organizador gráfico, ¿verdad? Entonces sería como en estos momentos, de acuerdo al ejercicio que acaban de realizar con Sandra, con la profe Sandra, o sea, ¿qué tipo de organizador gráfico sería el adecuado para poder abordar esos elementos que se detectaron en este centro de aprendizaje? Entonces, tenemos el conceptual, tenemos el secuencial y tenemos el jerárquico. Entonces, yo no sé si me gustaría escuchar como 2 opiniones así rapiditas para luego poder hacer el ejercicio del cierre. Por ejemplo, el ejemplo que les presenté aquí, tomamos como un referente el modelo de Fryer. O sea, estamos en el tipo de organizador gráfico de tipo conceptual. Para ese modelo de Fryer, ¿qué elementos tomamos? Bueno, hay unos aspectos que hay que tener en cuenta. Estas 4 cajitas, y en estas 4 cajitas tenemos una central en donde vamos a ubicar las palabras o frases. En este caso, la palabra o frase que tomamos, como lo mencioné ahorita, es el de reconocer e interpretar los datos. Entonces, en esta parte de conceptualización lo hicimos o lo determinamos a través de esta pregunta. ¿Qué herramientas conoces que te permitan representar de manera visual los datos de una encuesta? De ahí tú vas a formular la parte de conceptualización. Aquí vamos a mirar la parte de caracterización. Aquí lo hicimos a través de esta pregunta. ¿Para qué sirven los diagramas de barra? Acuérdense que el ejercicio anterior, el enfoque estuvo en diagramas de barra. En este cuadrito verde que está aquí, que corresponde a la parte de ejemplificación, le pedimos al niño que escriba un ejemplo de una situación que a él se le ocurra, que se pueda graficar en un diagrama de barra. O sea, él escogerá, tomará esa determinación. Y en este cuadrito azul, por ejemplo, ya nuevamente regresamos a lo que nosotros queremos conseguir con el ejercicio. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para leer correctamente un diagrama de barras? Este diagrama también lo tienen en el documento PDF, pues como para que lo puedan apreciar mejor, está en la página 9.
Sí, para que lo tengan como un referente. De ahí lo más importante es que nosotros podamos reconocer que con el uso de estos organizadores gráficos lo podemos utilizar como una herramienta para hacer retroalimentación y para hacer evaluación. Recuerden que nosotros todo el tiempo estamos haciendo evaluación formativa, entonces debemos ir recibiendo lo que están aprendiendo los estudiantes y tenemos que ir en el momento tomando las medidas que sean necesarias en caso de que no haya una comprensión de lo que estamos tratando de transmitir. Entonces, con esos organizadores gráficos, por ejemplo, el que nos acaba de mostrar Jorge, lo que podemos es hacer ese reconocimiento. Entonces, es mirar, bueno, el niño es capaz de ejemplificar, por ejemplo, es capaz de ejemplificar la situación que nosotros o el concepto que estamos tratando de enseñar. Entonces, si nos damos cuenta de que el niño no es capaz de dar un ejemplo, ahí nos podemos revisar nuestro proceso y podemos devolvernos y entonces mirar en dónde tenemos que hacer los correctivos para que ese proceso pues se pueda dar de una manera eficiente. Entonces, en el organizador gráfico, lo importante es poderlo diseñar de manera que nos dé una luz de cómo se está dando ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso es como lo más importante y lo que tenemos que resaltar de estos diagramas. Sí, y bueno, y también como que eso también nos va a permitir ayudar. ¿En qué sentido? Pues darnos cuenta si los niños, por ejemplo, están utilizando correctamente las palabras, los conceptos, si ellos están asimilando las ideas claves, ¿ya? Entonces, todos esos elementos va a ser de gran utilidad para el proceso que nosotros estemos desarrollando. Y esto se puede realizar en cualquier temática que tú tomes como referente. Aquí lo hemos hecho con el libro de Press, lo podemos hacer con cualquier tema, no solamente en matemática. Creo que en las anteriores formaciones, en la de lenguaje, en la de gestión, que también se trabajó con organizadores gráficos, pues se hicieron unos ejercicios muy interesantes adaptados a ese contexto. Bueno, profesor, creo que ahora sí nos podemos ir al cierre. Bueno, entonces les voy a facilitar por acá otro link con el programa que nos presentó la profe Sandra hace un ratico, con el muñeco de nieve. Pero aquí lo vamos a relacionar o lo vamos a mostrar en otro ámbito. Espero que también sea de gran utilidad, yo sé que sí, para los niños, como un estímulo. Se van a dar cuenta que al final va a ser un estímulo bastante grande. Entonces, no sé, Sandra aquí dirige. Bueno, miren, lo primero que ustedes van a ver aquí, o lo primero que les van a pedir es su nombre. Entonces, así como aparezca, así como ustedes lo escriban, así les va a aparecer al final una certificación o un diploma. Ya. Las preguntas que ustedes van a ver están relacionadas con los logros de esta formación. O sea, es mirar si esos propósitos se cumplieron. Eso es lo que ustedes van a responder. Pero es interesante aquí que podamos verlo como herramienta para usar en el aula. ¿Cómo lo vamos a hacer con los niños? Bueno, ingresando las preguntas, al final eso se hace una autocorrección
y el certificado o el diploma se genera automáticamente, se genera en línea. Entonces, si ustedes van respondiendo, ya me pueden decir algunos si les salió su diploma en línea, si ya lo tienen con su nombre. Son 5 preguntas sencillitas. Recuerden que están relacionadas con los logros que nos propusimos en esta formación. 5 preguntas. Cuando alguien las conteste y tenga su diploma, entonces nos cuenta. Y si quiere mostrar pues el certificado, pues también lo puede hacer, puede compartir su pantalla. Ya lo tengo. ¿Puedo compartir? Claro que sí. Bueno, está muy chévere. Muchísimas gracias. Bueno, qué bueno que les guste. Ustedes siempre tienen una manera muy chévere de abordar los temas y bueno, me permito felicitarlos por su excelente trabajo. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces miren, para los que ya terminaron, miren Ya. el certificado. Yo también tengo mi certificado. Muchísimas gracias. ¿Debo mostrarlo? Si quieres mostrarlo, sí nos gustaría verlo. Los diplomas son para mostrarlos. ¡Ah, caramba! ¿Sí o no? Ya estoy compartiendo, un momentico. Ahí está el mío. Vivian, excelente. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por sus aportes que fueron de verdad muy fundamentales para este ejercicio en el cual nos encontramos y que de alguna manera esto nos va a seguir enriqueciendo frente a toda esta medio anomalía que todavía nos encontramos, esperando que el próximo año pues las cosas tiendan a ser diferentes y normales. Bueno, si alguno más quiere hacer algún aporte, algún comentario, el micrófono está abierto y los escuchamos para que podamos terminar. Pues bueno, yo quiero dar gracias por la capacitación de hoy de los diseñadores gráficos, muy de la mano con lo que nos compartía nuestra tutora Dariana la semana anterior. Más bien yo lo tomé como un complemento de lo que ella nos compartió ese día y gracias por el diploma, está muy bonito. Bueno, profe, con mucho gusto. Gracias a ti. Bueno, si no es más, entonces sí, les queremos nuevamente agradecer por estar aquí, por haber dedicado su tiempo para este espacio y esperamos pues que puedan obtener buenos frutos de aquí. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ti, profesor, y al profe por esta formación. Así es, profe, muchísimas gracias. A usted, profe Sandra, y al profe también. Una información muy valiosa que pues pondremos en práctica en el aula. Sí, gracias a la profe Vivian, Nayara y al profe Jesús que estuvieron acá participando también. Sandra, al tutor Jorge, gracias por la formación que nos dieron.
Bueno, y hoy salen certificados. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes. Muchas gracias. Gustos. Gracias a ustedes.